Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, hoy nos ponemos en modo deporte a las 8 de la mañana con 12 minutos. Damos la bienvenida a Armando Bruni. Él es el presidente del Comité Olímpico de El Salvador, del COES. Armando, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Diana? Un gusto. Bien, gracias. Y ahí esperando que Tony nos esté escuchando también. Nos tiene que estar monitoreando y esperamos ya mañana tenerlo con nosotros. Está engripado, pero pues sí, así toca, ¿verdad? Sí, así como toca. le digo a Tony, a esta edad que tenemos hay que cuidarse. Lo bueno es que tenemos virogrip, entonces... Ajá, bueno, cabal. Ya viendo aquí Cabal. los micrófonos y todo el Exacto. programa, entonces ya, me imagino ya le mandaron el kit para que se sienta un poco Pero mejor. por supuesto. Armando, a ver, recientemente se concluyeron estos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 25º, Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Y siempre después de unos juegos o antes de los mismos es importante hacer como una valorización de todo lo que ha estado sucediendo. Pero antes yo me quisiera ir un poquito más atrás, porque estábamos haciendo cuentas que que sería sexto año ya, quinto año por ahí, ¿verdad? Al mando del Comité Olímpico de El Salvador. Sí, ese año es mi quinto año al frente de la institución. Fui electo en noviembre del 2021. Hice, digamos, ya mi primer periodo. El primer periodo lo hice de 3 años, no de 4 como realmente establece la Carta Olímpica y los estatutos del comité, porque veníamos saliendo del tema de la pandemia. Entonces el Comité Olímpico Internacional, como postergó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fueron ejecutados en el 2021, pues eso hizo que se arrastraran, digamos, todos los procesos electorales de los comités olímpicos nacionales afiliados al COI, y eso incluyó a El Salvador. Entonces nosotros, en vez de haber hecho elecciones después de Tokio en el 2020, se hicieron después de Tokio en el 2021. Eso evidentemente cortó... Fue como un periodo muerto eso, algo Armando. así, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea del COI fue, ok, quienes asuman, que fue mi caso, ya digamos con el periodo de los 4 años en curso, pues deberán regularizar el periodo llamando a elecciones otra vez en 3 años y no en 4, que fue mi caso. Entonces, digamos, yo hice el primer periodo de 3, ahorita estoy en mi primer periodo de 4 años. Que comenzó el año pasado. Que comenzó el año pasado, en enero fui reelecto presidente. Ya estamos a la mitad del periodo realmente, porque de 4 años ya estamos empezando o ya avanzando el segundo año de gestión de este segundo periodo, así es que como si nada se ha ido el tiempo. ¿Cómo ha sido la experiencia, Armando? Pues mire, para mí gratificante porque me gusta lo que hago. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, yo no soy un funcionario público porque el Comité Olímpico no es una institución de gobierno, trabajamos de la mano con el gobierno evidentemente y recibimos apoyo del gobierno, pero no somos una institución de gobierno. A mí me eligen las federaciones deportivas nacionales adscritas al Comité Olímpico. Ellos son los que votan y eligen al presidente y al resto del comité ejecutivo. Entonces nosotros somos un voluntariado, es un trabajo ad honorem. Tiene evidentemente algunos beneficios adicionales, no un salario como tal. Yo pues me dedico a otras cosas, soy abogado, tengo algunas empresas y eso me permite también tener, digamos, mi economía familiar estable y poderme dedicar al deporte. O sea, lo que tú dices que no es un cargo no es un cargo a través del cual puedes vivir económicamente, sino que es un cargo ad honorem y tenés que tener tus ingresos propios. Exactamente, tal cual. Que no vienen desde el COES. Que no vienen desde el COES. Uh-huh. Incluso el presupuesto del COES en un 95% es presupuesto internacional, no es presupuesto local. Sí recibimos un apoyo de gobierno, pero es para operación básicamente y una parte de la operación, la otra parte la cubrimos de fondos internacionales. Entonces realmente el deporte no es para vivir del deporte o no a este nivel. De repente internacionalmente en otras posiciones sí, pero no acá. Uno tiene que tener realmente otra fuente de ingreso para poder estar dedicado al deporte y poderlo hacer. En mi caso, pues, gracias a Dios lo he podido conseguir. Pero bueno, al final sumamente contento porque, primero, porque académicamente me preparé para dirigir organizaciones deportivas.
Segundo, yo creo que ¿Cómo se prepara uno académicamente? yo tengo un máster en gestión de organizaciones deportivas, entonces evidentemente saqué mi carrera, después saqué el máster, me llamó el tema desde que era presidente de la Federación de Bádminton, yo hice 8 años al frente de la Federación Salvadoreña de Bádminton, fue mi primera experiencia en deporte, creo que se hizo un buen trabajo en el bádminton. Yo recuerdo que hace 10, 15 años nadie hablaba de bádminton en El Salvador, nadie Eso te iba sabía a ni qué decir, era. uno lo visualizó Sí. y eso es un gran paso. Sí. En un país donde se habla de fútbol. En un país donde se habla de fútbol, Ajá. pero en 8 años logramos tener medallas en eventos del ciclo olímpico, logramos llegar a Juegos Olímpicos de la Juventud, logramos llegar a Juegos Olímpicos Mayores en un periodo de 8 años, lo cual posicionó al bádminton. Nosotros a nivel continental pasamos de estar en un país que en el ranking de país a nivel de América andábamos por el 18-20 y lo dejamos entre los mejores 6 de América. Entonces, y los últimos 3 años de mi gestión se mantuvo ahí El Salvador. Logramos la mejor posición que tuvimos. Fue un 4º lugar de América en ranking y luego pues nos mantuvimos entre el 5º y el 6º, lo cual yo creo que dejó, digamos, un legado en la federación. Eso me motivó. Es una buena carta de presentación, claro, para el siguiente paso. Es una buena carta de presentación, eso me motivó a avanzar en esto, que insisto, aunque no hay tal vez un salario, pero igual uno va creciendo, va haciéndose como su hoja de vida en dirigencia deportiva. Entré al Comité Olímpico, creo que dentro de todo también, sí, y ya lo hablaremos con resultados de los Juegos, si vemos el deporte olímpico de El Salvador de los últimos 15 años, pues yo pienso que, y los números lo dicen, venía a pique, porque en cada evento traíamos menos atletas, teníamos menos resultados. Yo Hace creo que 15 años, dice. O sea, ¿ha habido un punto de inflexión? Sí, claro, ha habido un punto de inflexión. Y ahora, digamos 5 años después, podemos empezar a ver resultados ya tangibles a través de medallas, que vamos a entrar en ese punto, lo cual creo que también habla de una gestión que está siendo pues avalada, por lo menos estamos pasando la materia en el Comité Olímpico. Y la experiencia en bádminton me logró además posicionar como presidente de la Confederación Panamericana de Bádminton. Yo presido la Confederación Panamericana de Bádminton, o sea que veo todo el continente, desde Canadá hasta Argentina, islas y todo. Ya voy a terminar el periodo, por cierto, lo termino en abril, ahí sí un periodo de 4 años. Estoy evaluando si voy a continuar, si no voy a continuar, si voy a buscar otra posición en la Federación Internacional de Bádminton. Eso depende, evidentemente, es un proceso electoral sumamente complejo porque vota todo el continente, entonces hay que estar bien con Estados Unidos, Canadá, abajo, hay que hacer lobby, ¿verdad? Con todos los otros países. Pero digamos que bueno, a mí me dio una satisfacción porque a lo largo de este periodo de tiempo, pues el único salvadoreño que preside una confederación continental soy yo, no hay nadie más. Eso quiere decir de que algo se ha hecho y algo han visto los demás países como para confiar en este servidor para dirigir la confederación. Y un hecho que creo que también nos ha posicionado bien es que asumí en enero de este año la presidencia de Ordeca. Ordeca es la Organización Deportiva Centroamericana, es la organización que aglutina a los 7 comités olímpicos de Centroamérica, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, convirtiéndome en el segundo salvadoreño en la historia de esta organización en presidirla, lo cual es un gran honor evidentemente para mí personal, pero sobre todo para el país, porque creo yo de que, y siempre lo hablamos desde que llegamos al Comité Olímpico, que El Salvador tenía que tener peso en la mesa y en la toma de decisiones internacionales del deporte, y pues he logrado, digamos, a través de Ordeca es un espacio sí, para claro. hacerlo. Armando, ya vamos a seguir hablando. La verdad que cuando uno empieza a hacer como un recorrido en todo lo que hemos estado, en lo que ha desarrollado el país, porque en este tema del COES también tiene mucho que ver con, yo te decía al inicio, antes de que entráramos al aire, o sea, a ver, si bien es cierto el COES es un ente internacional, que no es del gobierno, aunque recibe ayuda económica del gobierno, una parte, se trata de ir de la mano con la visión de país a través de las instituciones gubernamentales de hacia dónde quieren llevar el deporte. Y lo que hemos visto en estos últimos 5 años es que, por lo menos desde afuera, es que como que todo va en la misma sintonía, que no hay diferencias. Y esto permite avanzar porque no hay discusiones estériles, ¿verdad?, que no te permitan tomar decisiones, sí, claro, buscando un buen rumbo de país. Eso es importante porque yo siempre he dicho que cuando yo ingresé al Comité Olímpico en el 2021,
ya estaba Yamil Bukele al frente del INDES, que él ingresa al INDES en el 2019, que ingresa el presidente Nayib Bukele a la presidencia, ¿no? Ellos entran con una visión de aportarle al deporte, de cambiar la realidad deportiva del país. Acordémonos que Yamil es un hombre de deporte que conoce mucho, incluso, y lo digo bastante transparente, sin afán de un comercial político, pero Yamil, cuando yo presenté el proyecto del Comité Olímpico, fue una persona que confió en mí, creyó y me dijo, ¿sabes qué? Sos súper joven, pero la experiencia la vas a hacer en el camino. ¿Qué edad tenés, Armando? 37. Sí, sí que estás bicho. Sí. Ajá. No, y hace 5 años, imagínese, pues obviamente 32. Más joven, me dice, mira, estás joven, pero la experiencia la vas a ganar en el camino, pues, o sea, pero si no empezamos a hacer cambios radicales en deporte, y es hay bien voluntad. difícil. Y hay voluntad. Entonces, yo tuve un nivel de confianza bastante bueno con él. Incluso hubo varios temas que yo se los pregunté, mira, con tu experiencia, ¿cómo podríamos manejar el tema? Y él siempre tuvo la puerta abierta como para recibirme y para poder realmente indicarme o asesorarme en algún punto. Yo eso lo agradezco, lo valoro. Lastimosamente él ya no está en el INDES, ahora está en la Federación de Fútbol aportando para el deporte rey del país. Creo yo que la experiencia que él tiene, tanto en básquetbol, en la internacional, en FIBA y lo que hizo en el INDES, pues yo creo que eso se va a ver traducido en buenos resultados del fútbol. Pero sí tengo que reconocer que este gobierno en particular ha hecho más sencillo mi trabajo en el Comité Olímpico, porque desde el presidente Nayib Bukele, que apuesta en su agenda política por deporte de una forma, a mi criterio histórica, yo que tengo ya un poco de más de una década de estar en esto, yo sí he sentido ese cambio, porque cuando yo era presidente de la federación era muy difícil tener presupuesto, de bádminton, sí, era muy difícil tener presupuesto, era muy difícil recibir esos apoyos, nos íbamos al mínimo, los atletas no tenían muchas condiciones, pero bueno, entró este gobierno, dijo, en la agenda del presidente, dijo, yo voy a apostar por deporte. Luego Yamil en el INDES empezó a generar otro tipo de condiciones. Entonces cuando yo llego al comité, que hasta ese punto estaba divorciado, llamémoslo así, de la relación con el gobierno en general, pues yo entro con esa visión. Y lo que le digo a los presidentes de las federaciones deportivas también para que confiaran en el proyecto fue, yo voy con una línea de trabajar en conjunto. Ojo, la Carta Olímpica establece que el Comité Olímpico debe de ser autónomo e independiente de cualquier tema político, de cualquier tema religioso, etcétera, pero hay que trabajar de la mano, porque realmente quien dicta la política gubernamental en materia deportiva es el gobierno, no es el Comité Olímpico. El Comité Olímpico debe de alinearse, pero estar independiente en su toma de decisiones, en su estructura, en su gobernanza. Y es así como hemos trabajado en estos 5 años, y creo yo que eso ha funcionado para que el ecosistema de nuestro país, deportivamente hablando, haya cambiado y permita que los atletas tengan mejores condiciones. Y al final de cuentas, mire, quienes sufrían el divorcio entre la parte gubernamental y la parte olímpica eran los atletas. Exacto, son los atletas al final, y el deporte en general. Y el deporte ¿verdad? en general, claro. Hablando de ese avance, entonces, ¿cómo no fue en estos últimos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe? ¿Qué análisis, qué balance se hace, Armando? Y ahorita lo contesto solo para cerrar la idea anterior. La presidencia de Ordeca tiene mucho que ver con lo que se ha construido deportivamente hablando en los 5 años anteriores. Por ejemplo, si el Comité Olímpico de El Salvador siguiera peleado con el gobierno, o el gobierno no apoyara el deporte de la forma tan activa como lo hacen desde Casa Presidencial pasando por INDES, sería muy difícil que los países de Centroamérica hubieran confiado en mí para poder dirigir esta organización que para nosotros es sumamente importante. Entonces, sí, porque desde fuera, si no se pueden poner de acuerdo exacto. internamente, ¿para qué lo vamos a poner en un cargo a nivel regional? Exacto. Entonces, eso es importante porque también creo yo que marca que no solo el atleta se beneficia toda la estructura del deporte, desde la dirigencia deportiva hasta el último entrenador de todo el esquema, cuando hay esta sinergia y este trabajo en equipo, y sobre todo la apuesta de un país que dice, quiero apostar desde su presidencia al deporte para que podamos, digamos, sobresalir. Ahora, esto, porque es lo que me imagino todos estamos realmente esperando, se tiene que ver traducido en algún momento en éxitos deportivos, no solo en temas de dirigencia deportiva. Nosotros hacemos un análisis preliminar de los Juegos de Santo Domingo que recientemente terminaron hace 10 días aproximadamente,
Ese es un análisis preliminar, insisto. Ya en la parte deportiva, el Comité Olímpico de El Salvador está trabajando un análisis completo. Nosotros, este ciclo olímpico, optamos por hacer un análisis técnico después de los Juegos y presentárselos a los diferentes presidentes de las federaciones deportivas que han ido a sus delegaciones a estos Juegos para saber qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué se puede mejorar, etc. Pero digamos que ya con el preliminar, yo creo que el Comité Olímpico está satisfecho de lo que hizo el TIMESA. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, si hacemos la comparación de los últimos 4 Juegos Centroamericanos y del Caribe, hablábamos que ahorita es el del centenario, pero nosotros hicimos la edición anterior acá en San Salvador en el 2023, creo que todos recordamos. Que nos fue muy bien, que ¿verdad? Nos fue muy bien. Organizativamente nos fue muy bien, se habló muy bien de esos Juegos. Nos fue bien organizativamente y nos fue bien deportivamente. Y antes de San Salvador estuvimos participando en Barranquilla 2018, que fue, digamos, la última edición en la que competimos siendo visitantes, hasta ahora en Santo Domingo, que regresamos a ser visitantes porque la en medio pues éramos locales. Si nosotros comparamos, por ejemplo, Barranquilla, que es, digamos, la experiencia más reciente siendo visitantes, El Salvador clasificó a 170 atletas y ganó únicamente 2 medallas de oro. Recordemos que en los eventos del ciclo olímpico, quien genera la posición del país en el medallero general son las medallas de oro, no el total de medallas que se acumulan. Por ejemplo, nosotros ahora en estos Juegos tuvimos más medallas en el general que Panamá, pero Panamá obtuvo 2 medallas de oro más que nosotros, por ende Panamá quedó en octavo y nosotros quedamos en décimo. Estaba viendo, obtuvimos 6 oros, 4 platas y 14 bronces en estos últimos Juegos. Sí. Cuando usted suma el total de medallas, nosotros obtuvimos más medallas que Panamá. Pero el oro es el que marca la posición principal. Si usted empata en oro con otro país, entonces se cuentan las platas, y si las platas están empatadas, pues se cuentan los bronces. Y así se determina qué país quedó, digamos, en una posición privilegiada. Si nosotros comparamos ahora en Santo Domingo, clasificamos a 240 atletas. O sea, venimos de 170 en Barranquilla a 240. Y alguien va a preguntar, presidente, pero ¿y San Salvador? Pero es que San Salvador participamos con 550 porque éramos locales, no hicimos procesos clasificatorios porque por ser sede teníamos el derecho de participar en todas las disciplinas deportivas que San Salvador iba a ofrecer en estos Juegos. Entonces no se puede comparar. No se puede comparar porque no hubo un proceso clasificatorio. Claro, o sea, cuando sos país sede tenés otros privilegios. Tiene otros privilegios. Entonces nosotros pasamos de Barranquilla, que es el que se puede comparar, de 170, ahora, de 2018 a 2026, 8 años después, a clasificar 240. Hay un incremento evidente. Y obtuvimos 2 oros. Ahora obtuvimos 6 medallas de oro. En San Salvador obtuvimos 8, estamos de acuerdo. Hubo 2 más, pero éramos sede, insisto, teníamos todos los escenarios abarrotados, todo el público estaba con nosotros, la gente disfrutó y vivió los Juegos, el atleta tenía otro tipo de motivación, habían condiciones diferentes. Acá nos tocó ir a un país que no era el nuestro, con condiciones que no eran las nuestras, con un calor del Caribe diferente al nuestro. Tú dices hay un jugador extra cuando es local. Claro. O sea, los dominicanos hicieron un excelente papel siendo sede y hubo medallas que ellos consiguieron que no las tenían en el mapa visualizadas, pero influyen, ¿no?, todas estas condiciones. Entonces, yo, queriendo ser lo más objetivo posible, veo que hay un crecimiento, evidentemente, entre lo que se venía haciendo hacia el 2018 para lo que estamos haciendo ahora en el 2026. Que si estamos conformes o no y que creemos que ya llegamos a lo que se debe, no. O sea, en el deporte tenemos que crecer más. Yo creo que las condiciones están dadas, lo hablábamos hace un momento con el tema de la relación con la parte gubernamental, pero más allá del tema, ha habido una inversión muchísimo más fuerte en deporte. Hay infraestructura deportiva que quedó después de los Juegos de San Salvador de primer nivel, con capacidades para hacer eventos de primer nivel. Tenemos equipamiento deportivo, ciencias aplicadas al deporte, un acompañamiento constante del comité, mayores aportes en dinero para becas para nuestros atletas. Evidentemente, considerando toda la nueva coyuntura deportiva que tiene el país, pues nosotros esperamos más en los próximos años tener mejores resultados. No podemos conformarnos con lo que hemos hecho, aunque estamos satisfechos. Armando, lo que tú dices es que, a ver, los resultados de 2018 a 2026 no son fruto de
de la casualidad. No. Hay un trabajo de parte de. Ahora, hay un trabajo conjunto entre el gobierno local con el Comité Olímpico Internacional. Hay motivaciones por parte de los deportistas también. Han incrementado, entendería, el número de personas que se están... Porque me imagino que de repente cuando tú no ves los escenarios, cuando tú ves que no hay presupuesto, cuando tú ves que no hay uniformes, eso te desmotiva y habrá gente que se habrá retirado porque dicen, no, y mi niño, ¿para qué lo voy a tener ahí si esto no va funcionando? Sin embargo, tú dices, las condiciones han cambiado y esto está motivando a que más gente haga deporte a este nivel. Sí, realmente desde la parte visual, con el tema de los uniformes, con el tema del equipamiento que llevan nuestros atletas, con contar ahora con un equipo de psicología, de fisioterapia, de doctores que van a los eventos del ciclo olímpico o que acompañan periódicamente en todo el año competitivo del atleta en los diferentes eventos, pues desde ahí ya se ve una diferencia a como veníamos anteriormente. El atleta está más motivado, además recibe más apoyo, las federaciones deportivas reciben más apoyo. Entonces yo creo que si vemos la línea, digamos, de desempeño del deporte, del 2000, más o menos del 2013 al 2019, pues la curva venía en picada, venía hacia abajo. Yo creo que esa curva se logra empezar a estabilizar, deja de caer ya en eso del 2019 al 21 y luego pues ha iniciado a crecer. Pero recordemos que eso es deporte. En deporte usted puede invertir millones de dólares y si no hay una buena cabeza, no hay una buena planificación, pues eso no tendrá un fruto. O usted empieza a invertir millones y millones de dólares, pero como se trabaja con generaciones, pues los frutos se verán, digamos, 10 años después. Sí, o sea, los frutos en deporte no son de un año para otro. No. Esto es un proceso. Sí, yo creo que la palabra que nos tenemos que meter, Armando, es proceso. Y un proceso toma tiempo. Toma tiempo. Hay que tomar decisiones, hay que hacer inversiones, hay que hacer un plan estratégico, hay que apostarle y entender que, por lo menos en los primeros años, pues no van a llegar los resultados que uno esperaba porque todos los países que compiten ya hicieron lo que nosotros estamos empezando a hacer. Me explico. Por ejemplo, es bien interesante. El ciclo olímpico está compuesto por 4 eventos principales. Los Juegos Centroamericanos, que ahora yo presido esta organización que organiza los Juegos Centroamericanos. Luego vamos al segundo escaño, que son los Centroamericanos y el Caribe, que es lo que pasó ahora en Santo Domingo. Luego los Juegos Panamericanos, que van a ser el próximo año en Lima. Y por último, los Juegos Olímpicos que para el 2028 van a ser en Los Ángeles. Ese es el ciclo. Dentro de este ciclo tenemos otro tipo de eventos como Juegos Mundiales, como Juegos Juveniles, Juegos Bolivarianos, etcétera, que complementan el ciclo, pero esto es, digamos, lo principal. ¿Qué pasa en el inicio de este ciclo olímpico? Los Juegos Centroamericanos fueron en Ciudad de Guatemala. Guatemala presentó un amplio programa deportivo y esos juegos son invitacionales. El Comité Olímpico diseñó una estrategia por primera vez para que eso tuve evidentemente comentarios a favor y en contra, en donde dijimos, aunque podemos llevar a 800 atletas, no los vamos a llevar. Vamos a tener criterios para que el atleta que compita en Juegos Centroamericanos sea un atleta que esté proyectándose por lo menos entre el 1 y el 4 de Centroamérica cuando hay 7 países compitiendo, por poner el ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estábamos pidiendo ni que fuera el mejor de Centroamérica, pero tampoco íbamos a llevar al que nos arrojaba que iba a ser el último de Centroamérica en una prueba. Eso costó un poco. Las federaciones al final pues lo aceptaron porque pues se impuso, pero hubo algunas federaciones con las que sí tuvimos un par de cuestionamientos que me decían, presidente, pero es que yo ya me comprometí con el atleta tal a llevarlo porque esta va a ser su primera experiencia en juegos. Y le decía, sí, presidente, pero si yo veo el backup del atleta, va a quedar posiblemente en los últimos lugares de Centroamérica. Si no tiene el nivel para competir en Centroamérica, no debe ir a Juegos Centroamericanos. Mejor lo vamos a preparar estos 4 años para que en los próximos Juegos Centroamericanos vaya. Entonces, ese cambio de chip, de entender que los eventos del ciclo olímpico para las federaciones deportivas no son fogueos, son competencias, ha costado un poco. Hay unos que lo han digerido mejor que otros. Sí, porque uno pensaría para perder el miedo escénico. Sí, pero es que para perder fíjese cómo es interesante el deporte. Y es lo que yo estoy queriendo trasladar en estos últimos 5 años a todos los dirigentes deportivos. Las federaciones internacionales, porque cada deporte depende de una federación internacional,
tiene sus propios eventos, existe el Centroamericano de Esgrima, por poner un ejemplo, existe el Centroamericano y el Caribe de Atletismo, existe el Panamericano de Natación, existe el Mundial de Bádminton. Por cierto, tenemos a Uriel compitiendo en India en este momento. Entonces, cada federación internacional de cada deporte tiene sus eventos a todo nivel, desde nivel centroamericano para nosotros hasta el nivel mundial. ¿Cuáles son los fogueos o deberían de ser los fogueos? Los eventos de esa federación internacional. Pero cuando usted va a eventos del ciclo olímpico, donde un deporte, yo acabo de mencionar, perdimos la octava posición con Panamá por 2 medallas de oro. Quiere decir que ahí hubo 2 deportes que no produjeron 2 medallas de oro para que El Salvador hubiera podido superar posiciones. Si el Comité Olímpico continuara en este proceso que se tenía anteriormente, creyendo que justamente ese era el tema, llevemos atletas porque van a hacer sus experiencias y necesitan foguearse, nosotros sacrificamos no solo al atleta, sino a toda la delegación en general que está aportando en el medallero. Entonces yo le he dejado claro a las federaciones deportivas, usted se foguea en sus eventos de su federación internacional. Usted ahí corrige, ahí ve cómo está, pero al final también son los mismos atletas. Claro. Cuando vamos a eventos del ciclo olímpico, nosotros vamos a ir a competir, no a foguearnos. Ahí ya tuvimos que haber seleccionado y los errores que se cometieron en las pruebas de su federación internacional, corregirlos para que lleguemos a tope a los eventos del ciclo olímpico donde se juegue el nombre del país, no del deporte. Y en donde ya vamos a competir, como tú Exactamente. dices. Bueno, Armando, dentro de lo que hemos conversado, tú dices que es un balance positivo la última participación de El Salvador en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que ya lo decías tú, son parte del ciclo olímpico. ¿Qué es en lo que avanzamos y qué hay que corregir? Bueno, yo creo que ya se está dejando un legado y eso es importante en la institución. Pienso que en deporte uno cuando pasa a través de un cargo, pues lo que tiene que buscar es dejar eso, un legado. El legado que nosotros estamos dejando principalmente es ese cambio de mentalidad que se tiene en los atletas, en la dirigencia deportiva y en el deporte en general, que El Salvador está para competir. Y eso es como lo principal. Los atletas pues lo están percibiendo bien y están queriendo demostrar y competir. Yo creo que los resultados de Santo Domingo han sido positivos. Esas 6 medallas de oro han sido súper celebradas cada una de ellas. ¿En qué disciplina fueron? Tuvimos medalla de oro en tiro con arco compuesto, equipo masculino, tiro con arco compuesto, equipo femenino. Tuvimos medalla de oro en tenis, dobles masculino. Tuvimos medalla de oro en natación con récord centroamericano y el Caribe de Marina. Y tuvimos las 2 medallas de oro de Ivonne Noches. Ahí están las 6 medallas de oro. Tuvimos evidentemente 4 medallas de plata que pudieron ser oro. Nosotros estamos ya haciendo ese análisis de qué le vamos a sugerir a las federaciones deportivas para convertir estas 4 plata en oro en una próxima competencia, así como queremos que los bronces se conviertan en plata y que quien quedó en cuarto lugar suba por lo menos al podium. Yo creo que de los 240 atletas que fueron a Santo Domingo, en promedio, más allá del número de medallas que obtuvimos, en promedio tuvimos buena participación. O sea, realmente no estuvimos en los últimos lugares, o bueno, habremos tenido algún caso excepcional de atletas que de repente no pudieron terminar su prueba o que realmente quedaron como muy distante del primer lugar, pero a materia general estuvimos o en podium, o por lo menos de media tabla para arriba, que eso es sumamente importante. Antes quedábamos atrás, ahora estamos pues bastante bien posicionados. Recordemos que en Centroamericanos y el Caribe son 37 países los que participan, no es cualquier cosa, y que El Salvador quede en 10ª posición de 37, considerando que hay potencias, campeones olímpicos como México, que arrasó en el medallero, pero con una dimensión en deporte completamente abismal a la nuestra, considerando que quedamos en terceros de Centroamérica, si lo vemos solo a nivel centroamericano, pues yo creo que es bastante positivo. Aquí siempre destaca Guatemala, ¿verdad? A nivel regional en Sí. Centroamérica. Guatemala destaca, pero Guatemala ha venido trabajando, y era lo que hablábamos, en los últimos 20 años en un proyecto deportivo. Guatemala es el único país en Latinoamérica que por constitución de la República tiene el 3% del presupuesto general de la nación destinado para deporte y de forma autónoma e independiente. Entonces, nosotros competimos contra Guatemala, póngale que el presupuesto
de Indes, no tengo claro ahorita en cuánto estará, pero que esté entre 20 a 30 millones de dólares aproximadamente. El del comité es más o menos 1.2 millones de dólares al año versus Guatemala, que su parte gubernamental recibe arriba de 100 millones de dólares y su comité olímpico recibe 30 millones de dólares, nosotros 1 millón de dólares, o sea, ahí está como la diferencia de las inversiones que hace Guatemala en deporte versus nosotros, pero Guatemala tiene esa ventaja, ¿no? Que así la veo yo en materia deportiva, que su constitución lo dice, o sea, la constitución dice no podrá ser menos del 3% el presupuesto destinado a deporte del año de la nación. O sea, es una cantidad de dinero bastante fuerte. Incluso teniendo todas esas condiciones, a Guatemala le ha costado. Recordemos que hasta París 2024 tenían una sola medalla olímpica de plata. Era la única medalla que Guatemala tenía, no obstante había hecho inversiones millonarias en deporte. Ahora ya pues tiene otras 2 medallas que se sumaron en París y obviamente se está viendo un resultado de Guatemala a través de los Juegos Centroamericanos que fueron además allá. Y obviamente acá en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que creo tuvieron una buena participación, teniendo un resultado rozando en el general, si no mal recuerdo, las 95 medallas en materia general. Pero claro, yo creo que versus la inversión que ellos están haciendo, pues es evidente que tendrían que estar ahí. Y se trata de inversión y se trata de tiempo. Y se trata de tiempo. Ajá, tienen 20 años de estar en ese proyecto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué disciplinas le estamos apostando, Armando? Pues miren, nosotros realmente desde el Comité Olímpico de manera general, nosotros, porque es nuestra función, nosotros vemos la alta competencia. ¿Por qué la alta competencia? Porque solo los mejores pueden ir a los eventos del ciclo olímpico. Entonces, nosotros vemos a los mejores. El comité tiene becado ahora 50 atletas, que es un número bastante considerable. Nosotros cuando tomamos el comité habían 12 becas, ahora tenemos 50. Estamos apoyando de forma directa. Hemos aportado a deportes de conjunto. El Salvador ahora tiene resultados en deportes de conjunto. Nos sentamos con las federaciones a hacer estrategias para poder seguir creciendo. Yo creo que la apuesta para nosotros para culminar este ciclo olímpico es terminar de buscar las mejores posiciones, tener la mayor cantidad de atletas clasificados, pero que compitan, que puedan tener las mejores condiciones y las mejores posiciones obtenidas en Juegos Panamericanos y Olímpicos, que es lo que se viene, y dejar una base para que el siguiente ciclo olímpico, que empezará en el 2029, o sea, ya estamos a las puertas de cerrar este ciclo y empezar el siguiente, pues que realmente podamos tener un relevo generacional ordenado, eso es importante, para que atletas juveniles que ya estuvieron participando o en Guatemala o en Santo Domingo puedan relevar a los atletas que tenemos más maduros y empezar a tener una generación de atletas que sería la de los próximos 10, 15 años, obteniendo resultados para El Salvador y mejorando las posiciones. Ese digamos que es como el engranaje que nosotros estamos buscando para garantizar esa continuidad de resultados y que podamos tener, independientemente quién asume el Comité Olímpico o lo que pase, pero que hay una base sobre la que el salvadoreño y El Salvador pues puedan seguir, digamos, obteniendo resultados en eventos del ciclo para 15 años. ¿En qué deportes nos fue bien en estos últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe? Bueno, los 5 deportes que mencioné, 4 deportes que mencioné donde obtuvimos medallas, pues evidentemente son los que se llevan todos los aplausos. Creo yo que en general están haciendo bien las cosas, pero tuvimos participaciones destacadas también, aunque no obtuvimos oro, pero por ejemplo todos los medallistas, los de plata, los de bronce. Tuvimos el caso, por ejemplo, de patinaje artístico, que fue la primer participación del Salvador en esta disciplina con victoria y obtuvo medalla de bronce. Entonces, para mí eso es una participación destacada, histórica. Porque es la primera vez que está en esta sesión de juegos y obtiene medallas. Ajá. Entonces, yo creo que tuvimos varias así. Tuvimos, natación artística, que lo hablábamos fuera de micrófono. ¿Cómo era? Antes era nado sincronizado. Antes era nado sincronizado. Ahora es natación artística. Ahora es natación artística. Ahí es donde está la hija de un gran radioescucha, Cecia. Sí, claro. Ajá. Vienen ellas trabajando desde hace un par de años, pero bueno, van a estos juegos y México han tenido medallas olímpicas en esta disciplina, no es cualquier cosa. Pero bueno, tuvieron un cuarto lugar que yo creo que no nos alcanzó quizás para entrar esta vez a podium, pero el trabajo que se viene haciendo en natación artística yo creo que nadie lo puede negar. Entonces nosotros hacemos ese análisis, analizamos sí lo que se obtuvo en medalla, pero también vemos los atletas que quizás no lograron entrar al podium, pero ver que dónde están. Por ejemplo, la plata de Pablo Ibáñez. Fíjese que yo hablaba con él el día que entregamos el pabellón nacional. Y así, pues yo tengo alguna confianza con algunos atletas y yo le decía, Pablo,
no hay otra que podium. Nosotros sabemos desde el comité y confiamos que contigo va a haber un podium. Y se me queda viendo Pablo y le digo, y ojo, no es presión, no me vayas a decir que es presión, esto tiene que ser una motivación. ¿Por qué? Porque tú sos alta competencia, Lee. O sea, y la alta competencia tiene que entender que la expectativa de un atleta de alta competencia de las instituciones, de la afición y de todo el mundo es ganar. Eso no puede ser considerado una presión, porque si no, no estamos en alta competencia. O sea, eso es parte del día a día. Tener cámaras encima, tener opiniones. Ya lo sé, ya te lo tenés que creer. Eso fue lo que yo le intenté decir ahí. Y obtuvo su podium, ganó una medalla de plata que creo que fue bien significativa para el atletismo salvadoreño. Ajá. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones pues son a las que el Comité Olímpico realmente le está apostando para poder seguir cosechando ese tipo de resultados. No, y Pablo me lo entendió, si Pablo se rió y me dijo, no, pero sí, para eso estamos, me dijo, yo sé a lo que voy, sé lo que he venido trabajando, sé que voy a estar ahí y al final se le dio. Entonces yo creo que el atleta salvadoreño tiene ese cambio de chip, esa visión, ya van con hambre, ya se ven de tú a tú con México, con cualquier país grande. Esa parte, ¿cómo se maneja, Armando? Porque, cabal, lo que tú dices, vaya, en el tema de nado, México, dices, viene de ganar en los Olímpicos y nosotros competimos contra ellas. Pero estamos ahí y nadie nos regaló la plaza. Exacto. Clasificamos en las mismas condiciones que clasificó México. Entonces, si estamos ahí, si estamos de tú a tú con el mejor del mundo, pues hay que ganarle al mejor del mundo. Para ser el mejor hay que ganarle a los mejores, no hay para dónde. O sea, yo siempre le digo a los atletas que hablan conmigo, pero es que yo quiero ser el mejor, pero me preocupa porque, por ejemplo, en primera ronda me toca con el campeón. Pero es que te toca en primera ronda, te toca en la final con el campeón. Si tú quieres ser el campeón, tenés que ganarle al campeón. O sea, no hay para dónde, no hay otro esquema, en primero o en última ronda. Entonces, yo creo que el apoyo psicológico también es importante. Nosotros tenemos contratada ahora a Luisa Maida, que es la única atleta salvadoreña que tiene un diploma en Juegos Olímpicos. Ella es la de tiro, sí. De tiro. Sí. Luisa, que fue ganadora. Fue ganadora. Ajá. Insisto, es la única, es la atleta que más cerca, bueno, Ana Mercedes Campos, que fue ciclista, fue un quinto lugar en Juegos Olímpicos, pero en ese momento no se daban diplomas. Luisa Maida fue octavo lugar en tiro en Juegos Olímpicos. Le entregaron un diploma olímpico. Ella es psicóloga deportiva. Nosotros desde el comité la contactamos, la buscamos. Ya estaba ella trabajando con tiro con arco, por cierto, cuando nosotros la buscamos. Y ella aceptó trabajar el proyecto del comité, ha confiado realmente en este proyecto. La llevamos a Santo Domingo y por lo menos el feedback que yo tengo de los atletas es que estaban muy agradecidos y muy contentos de que el comité hubiera llevado a una psicóloga que pudiera apoyar. Psicóloga deportiva. Bueno, ahí lo vemos, los grandes equipos tienen un cuerpo técnico dedicado a eso. Sí, y permanentemente ella está trabajando con nosotros un proyecto. ¿Y Luisa está con un equipo? No, ahorita está sola. Recordemos que y esto es algo nuevo. Sí. No lo tenía el COES. No lo tenía el COES. Entonces, recordemos que obviamente con el presupuesto que se tiene, nosotros vamos intentando primero ampliar presupuesto para poder tener otro tipo de servicios, porque nosotros, por ejemplo, en el Comité Olímpico, y es bien interesante, tenemos 46 federaciones afiliadas, y cuando yo recibí el Comité Olímpico solo había un técnico para 46 federaciones. Era imposible. Ahora tenemos 3, ya ampliamos para 4. Sigue siendo difícil, tenemos que ampliar más. Ya tenemos a Luisa que nos apoya en la psicología deportiva y así hemos ido como nutriendo. Pero ¿de dónde sale ese dinero? La gente de repente no lo ve, pero sale de gestión que hacemos desde el comité de patrocinadores. Ahora hay empresas privadas que confían en nosotros y que dicen, vaya, voy a apostarle al proyecto del Comité Olímpico, y entonces nos dan algo de presupuesto como para poder destinar esto a que más atletas tengan un beneficio en alguna de las áreas. Nos hace falta, evidentemente, una psicóloga deportiva. Yo estoy claro que no es, digamos, lo ideal. Deberíamos de tener un equipo. Para 46 federaciones. Claro, deberíamos de tener un equipo, pero bueno, no se tenía. Entonces, por ejemplo, Indes tiene un equipo de psicólogos. Hablábamos con Luisa que vamos a intentar trabajar, así como hacemos en otras áreas, de la mano con ellos para que se puedan sumar. Entonces, yo creo que vamos dando esos pasos agigantados que sí marcan una diferencia, porque si bien Luisa no atendió a los 240, porque eso también sería irresponsable de mi parte decirlo, pero se priorizó el listado de atletas que se iba a atender, y con los atletas que se atendió hubo una buena recepción de parte de ellos, porque era un elemento que se viene a sumar para apoyarlos en su competencia fundamental. Estamos trabajando sobre esa línea y pienso yo de que en los próximos, por lo menos para el próximo ciclo olímpico, pues van a ver ese
ese tipo de cambios que van a mejorar el rendimiento de nuestros atletas. Armando, se nos termina el tiempo, solo una consulta, una duda. Tú decías que el 90 y pico % del presupuesto del COES es internacional, ¿verdad? Y una pequeña parte es desde el Estado. ¿En qué se invierte? ¿Cómo se invierte ese presupuesto? Cuando hablo de ese presupuesto, y lo voy a separar para ser muy transparente, es en operación. O sea, lo invertimos en operación, pero me refiero a nosotros tenemos un presupuesto al año que viene del gobierno a través de INDES, que digamos eso representa como un 5% del presupuesto. Sin embargo, no es el único apoyo que recibimos de parte del gobierno. Por ejemplo, para ir a los Juegos Centroamericanos o Centroamericanos del Caribe o cualquier evento del ciclo olímpico, si nosotros hacemos una solicitud de presupuesto adicional para poder cubrir gastos como uniformes, boletos aéreos, o algunos gastos que se reflejan. Entonces, por ejemplo, ahorita INDES nos apoyó más o menos con, si no estoy mal con el dato, entre 600 a 800 mil dólares para que los 240 atletas pudieran realmente participar. Entonces, si bien el presupuesto de operación del comité, donde nosotros aportamos becas, aportamos toda digamos, la infraestructura, etcétera, del comité, representa ese porcentaje, que quiere decir que la mayoría con lo que nosotros operamos es internacional, pero sí para eventos del ciclo nosotros sí pedimos apoyo y se nos aprueba un presupuesto adicional que puede ser considerado, creo yo, 600, 800 mil dólares. Es un monto considerable, sí, claro. Pero al final, que ojo, no es para el Comité Olímpico, nosotros lo administramos. El INDES da ese apoyo para que el Team ESA, para que la delegación del Salvador pueda tener condiciones mejores y participar, y eso nosotros lo agradecemos. ¿Por qué? Porque al final somos los que encabezamos el tema del ciclo olímpico, pero el aporte, aunque nosotros administramos, se traduce a que va a beneficiar a los atletas que van a ir, para ir con un kit completo de uniformes, bien vestidos, elegantes, que no les falte nada desde su gorra, su mochila, pants, shorts, etcétera. Todo eso motiva al atleta. Todo eso motiva. Ese presupuesto adicional, sí, yo por lo menos en los 5 años que tengo que estar al frente del comité, nos lo ha proporcionado el INDES. Cuando yo hablo del presupuesto me refiero a lo que uno opera en el año. Ahí sí, digamos, lo hago la comparación con Guatemala, que ellos tienen 30 millones de dólares, versus nosotros que tenemos, digamos, $1 millón entre el 5% que me viene del Estado y el, digamos, 95% que viene internacional. Sin embargo, ahora estamos ampliando, como le decía, también con el apoyo de la empresa privada. Yo creo que El Salvador ha cambiado tanto en los últimos años y como se ve en deporte ahora, que también ha crecido, también ya la empresa ha retomado confianza en los proyectos deportivos, y ahora tenemos bastantes privados que están intentando invertir en deporte. Algunos lo hacen a través del Comité Olímpico, y yo creo que eso también suma, porque nos permite liberar presupuesto que teníamos, por ejemplo, para pagar una planilla o para hacer algún tema operativo, para poderlo trasladar a los atletas. Y gracias a eso es que hemos podido pasar ahora a tener 50 atletas becados y a tener apoyos traducidos en dinero a deportes de conjunto. Y finalmente, uno de los pilares que nosotros usamos para promover realmente un cambio estructural es la formación. El Comité Olímpico, a través de su Academia Olímpica, nosotros hemos hecho inversiones fuertísimas en formación. ¿Por qué? Porque nosotros queremos formar al que forma. Y es bien interesante, las federaciones forman atletas con sus atletas y todo. Nosotros queremos formar a las federaciones, a los atletas, para que puedan formar a nuestros atletas. Es decir, los maestros, maestros, ¿verdad? Claro. Así como el caso de Luisa. Como el caso de Luisa. Que se seguirá formando. Que se seguirá formando, claro. Bueno. Y ella seguirá formando atletas. Atletas. Bueno, son las 9:05 a.m. Armando, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por habernos dado espacio para esta entrevista, hablar de lo que se está haciendo en deporte. Y obviamente, como tú dices, ¿verdad? Hemos avanzado, pero esto es el camino. Ese es el camino. Necesitamos seguir hacia adelante. Tenemos sueños, visiones muy grandes, así que vamos a estar trabajando para alcanzarlas. Pero sí, digamos, yo quiero mandar ese mensaje de felicitación a las federaciones deportivas nacionales. Creo que están trabajando bien. Son evidentemente el principal aliado del Comité Olímpico de El Salvador. Hacer el agradecimiento evidentemente al gobierno, que nos está apoyando de manera activa y permanente. Yo creo que eso también es importante, y sobre todo a nuestros atletas y entrenadores, que al final son los que compiten y los que sacan, digamos, todo lo positivo para nuestro país. Así que estamos, insisto, hasta ahora satisfechos,
pero no nos conformamos. Realmente queremos más y vamos a aportar para que El Salvador pueda seguir teniendo éxitos deportivos. Muy bien, Armando, gracias. Si Gracias a usted ustedes. quiere conocer las declaraciones del presidente del Comité Olímpico de El Salvador, Armando Bruni, ponga mucha atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.